Hola chicos, primero voy a empezar a recordar el concepto de homeostasis que yo les había contado. Es un concepto muy importante y tiene que ver con lo que es el equilibrio interno. Hay un autor que lo resume como en una frase que está muy buena y dice que la homeostasis es todo aquello que cambia para que nada cambie. Em, A ver, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con todo. La concentración de electrolitos, la temperatura corporal, la tensión arterial, el pH sanguíneo, el pH de los líquidos que están dentro de la célula. Son todos parámetros que el organismo lo que trata de hacer es mantener el equilibrio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque un desbalance en estas variables, y es un desbalance muy pequeño, aunque ustedes no crean, podría acarrear alguna enfermedad o podría complicar algún funcionamiento de nuestro cuerpo e incluso podría llevar a la muerte en el peor de los casos. Entonces, este concepto es súper importante, chicos, homeostasis. Y esto tiene que ver con nuestro sistema endocrino porque nuestro sistema endocrino lo está haciendo todo el tiempo, mantienen ese equilibrio todo el tiempo, ¿sí? A través de la secreción y no secreción de ciertas hormonas, la inhibición, los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa que vamos a estudiar en este video. Todo. La homeostasis es súper importante. En la base de nuestro encéfalo tenemos dos estructuras importantes que intervienen en el sistema endocrino. En este esquema se ve un poquito mejor. Tenemos el hipotálamo, que está en color rojo, y la hipófisis o la glándula pituitaria. Son dos nombres que corresponden a la misma estructura, que a veces se llama glándula maestra, esta hipófisis, porque en realidad controla las funciones de otras glándulas endocrinas. El tamaño es muy pequeño, no es mayor al de una arveja, y la hipófisis está unida al hipotálamo, que el hipotálamo tiene muchas funciones a nivel del sistema nervioso también. Eh, la hipófisis se divide en varias partes, que son el lóbulo anterior, o la hipófisis anterior, o adenohipófisis, que es este que está aquí. Luego tenemos un lóbulo posterior, o neurohipófisis, y también hay un lóbulo intermedio, que en realidad en el ser humano el lóbulo anterior y el intermedio no se distinguen. Entonces, seguramente en todos los esquemas que busquen lo van a encontrar como hipófisis anterior simplemente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos lóbulos? La hipófisis posterior no produce hormonas, ninguna, solamente almacena hormonas que se producen en el hipotálamo, un poquito más arriba. Esas hormonas son la oxitocina, que la oxitocina interviene en lo que son las contracciones uterinas, es decir, en el momento del parto, y la hormona antidiurética, que está relacionada con el equilibrio hídrico del cuerpo. Particularmente lo que hace es aumentar la absorción de agua hacia la sangre desde los riñones. Entonces mantiene ese líquido en nuestro cuerpo. La hipófisis anterior sí produce hormonas, secreta, ¿sí? Recuerden que cuando yo digo secreta me refiero a que produce y libera hormonas que son, bueno, hormona del crecimiento, que tiene que ver con lo que es la regulación del desarrollo muscular y óseo, la prolactina, que es una hormona que interviene en la producción induce la producción de leche, es decir, que interviene sobre todo en la lactancia materna, y hormonas trópicas, o también se llaman hormonas tróficas. ¿Qué hacen estas hormonas? Van a estimular a otras glándulas, ¿sí? A que produzcan otras hormonas. Por detrás de la glándula pituitaria, aquí vemos una glándula que se llama glándula pineal o epífisis, que lo que hace es producir melatonina, que es una hormona que interviene en los ritmos de sueño. Esto es un resumen de los ejes que vamos a estudiar en este video, que se llaman ejes hipotálamo, hipófisis, glándula blanco. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, porque el hipotálamo va a producir una hormona. Esa hormona va a estimular a la hipófisis a producir otra hormona, y esa hormona que produce la hipófisis estimula a las otras glándulas a producir otras hormonas. Son varios ejes, los vamos a estudiar por separado para que sea más sencillo. Renales o glándulas adrenales se encuentran por encima de los riñones, ¿sí? Como observamos aquí en este esquema. Si hacemos un corte de esa glándula suprarrenal, podemos distinguir dos partes. Una se llama corteza
todo el bordecito amarillo que vemos acá. Y la parte interna se llama médula suprarrenal. Corteza suprarrenal, médula suprarrenal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es qué hormona o qué hormonas va a secretar cada una de estas partes. Ambas glándulas suprarrenales secretan estas que vemos aquí, se llaman cortisol, adrenalina, noradrenalina, aldosterona y andrógenos. Seguramente adrenalina y noradrenalina les suena de haberlo visto en el sistema nervioso, y esto se debe a que estos neurotransmisores también actúan como hormonas y en lo que intervienen es en la respuesta de lucha o de huida que veíamos cuando estudiamos el sistema nervioso simpático. Esa reacción cuando, por ejemplo, nos vienen a robar o cuando, por ejemplo, nos quiere atacar un ladrón. Ahí se empieza a secretar adrenalina y noradrenalina. Primero vamos con la corteza, con la parte, con este bordecito, la parte externa. La corteza suprarrenal secreta corticosteroides. Dentro de esos corticosteroides tenemos varios tipos: glucocorticoides, mineralocorticoides, gonadocorticoides. Y la diferencia es la función que hacen. El glucocorticoide, como el prefijo lo dice, gluco, lo que hace es regular el metabolismo de la glucosa, que acuérdense que la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. También inhibe procesos inflamatorios, mantiene una presión arterial normal y participa en lo que es la respuesta al estrés. El que conocemos aquí de glucocorticoides es el cortisol. Mineralocorticoides, acá tenemos la aldosterona, que lo que hace es mantener el equilibrio de sodio y potasio, que son unos electrolitos, ¿sí? Y que resulta imprescindible para la vida. A ver, todas las hormonas son importantes, algunas son fundamentales, que quiere decir que si no las tendríamos, en poco tiempo podríamos morir. Y este es el caso de los corticoides. Los corticoides son súper importantes para la vida. ¿Por qué? Porque controlan desde el metabolismo de la glucosa, que son los glucocorticoides y las proteínas, hasta el sistema inmune y también el equilibrio de electrolitos, que es lo que yo les estaba contando recién. A una persona puede no funcionarle bien la tiroides y eso, a ver, tiene un problema, pero que se puede controlar. Pero si no tuviese corticoides, la vida estaría en riesgo. Son súper importantes estas hormonas porque mantienen ese equilibrio interno, esa homeostasis de la que hablábamos en la otra clase, esa necesidad del organismo de mantener ese equilibrio. Y gonadocorticoides, gonado viene de gónadas. Bueno, acá lo que se secretan son andrógenos que participan en el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como lo hacen también otras hormonas, que son las hormonas sexuales, como ser la testosterona, estrógenos, progesterona. Bueno, y esto que vemos aquí es, en el libro seguramente leyeron que hay un mecanismo que se llama mecanismo de retroalimentación negativa. Bueno, ¿qué es esto? Voy a pasar a contarlo bien. El hipotálamo, a ver, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. En este caso sería hipotálamo, hipófisis anterior específicamente, glándulas suprarrenales, ¿sí? Ese es el eje. Bueno, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? El hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Esa es como una señal, esa hormona que se manda a la adenohipófisis, ¿sí? ¿Qué hace la adenohipófisis? Produce la corticotrofina, ¿sí? Fíjense que los nombres, incluso las palabras se los dicen. Hormona liberadora de corticotrofina, ¿qué hace esto? Libera corticotrofina, ¿sí? Es como una cuestión más lógica. La corticotrofina se secreta en la adenohipófisis. Y eso lo que hace es viajar por el torrente sanguíneo, por la sangre, por los vasos sanguíneos, hasta la glándula suprarrenal. ¿Qué hace esa corticotrofina? Acuérdense que trófico viene como de alimentación, de estimular. Estimula a las glándulas suprarrenales a liberar, a producir y liberar, a secretar cortisol, ¿sí? Por parte de la corteza suprarrenal. Este mecanismo pasa todo el tiempo en el cuerpo, salvo en situaciones de estrés. Esto que ven acá, esos más, quiere decir que se está estimulando. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo hace esto normalmente, pero llega un momento en que la cantidad de cortisol secretada es suficiente, es decir, no necesito tener altísimos los niveles de cortisol. Mi cuerpo necesita una determinada cantidad. Cuando yo ya tengo esa determinada cantidad, ese cortisol en sangre le avisa a mi hipófisis y a mi hipotálamo:
le dice, listo, ya está, no produzcas más. Entonces, ¿cómo es ese mensaje? Bueno, el cortisol elevado inhibe la liberación tanto de corticotrofina en la hipófisis como de hormona liberadora de corticotrofina en el hipotálamo. Entonces, ¿qué hace eso? Si yo no tengo esa producción de esas dos hormonas, el eje no se concreta y entonces, es decir, se elimina estas dos partes, se inhiben por un tiempo, no es que para siempre pasa esto, se inhiben. Entonces, si yo no produzco estas dos hormonas, entonces no voy a producir cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Esto que ven acá es el mecanismo de retroalimentación negativa y esto que vemos acá es el mecanismo de retroalimentación positiva. En resumen, ¿cuándo pasa la retroalimentación negativa? Cuando yo ya tengo la suficiente cantidad de hormona, entonces mi cuerpo responde avisándole al hipotálamo y a la hipófisis que no produzcamos hormona. Por un momento, obviamente, no para siempre. La médula suprarrenal, acuérdense que esto pasa en la corteza, es decir, en esa partecita amarilla que vemos aquí en el bordecito de la glándula suprarrenal. En la médula suprarrenal lo que se secreta son catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en una respuesta de lucha o de huida, es decir, cuando me viene a atacar un león o cuando me vienen a robar. ¿Sí? Entonces, resumen. Corteza está controlada por el hipotálamo y la médula está inervada principalmente por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa por ahora, en este caso, es la corteza suprarrenal, porque es la que está dentro del sistema endocrino. La glándula tiroides es una glándula que tiene forma de moñito, ¿sí? Que está situada en la base del cuello y que produce hormonas súper importantes, ¿sí? Produce 3, vamos a ver por ahora 2, que son la T3 y la T4. Esos nombres que ven ahí, triiodotironina y tetraiodotironina, tiene que ver con la composición química que tienen estas hormonas. ¿Qué es lo importante de esto? Que esas hormonas tienen en su estructura química yodo. Ese yodo que consumimos en los alimentos, que es súper importante, que muchas veces se habla de esa importancia de tener la cantidad suficiente de yodo en el organismo. Bueno, ese yodo permite la formación de las hormonas T3 y T4, por eso es tan importante. Se ingieren con el alimento y también se ingiere con el agua. Bueno, esto lo que ven aquí es simplemente un corte de la glándula tiroides histológico, es del tejido, ¿sí? Es como que si yo hubiese agarrado esa glándula, la hubiese cortado y la miro en el microscopio. Simplemente para que vean que hay dos tipos de células, unas células que son las de la flechita negra, que son esas violetas oscuras, se llaman células foliculares. Bueno, no es necesario que aprendan el nombre, es solamente para distinguirlas, y son las que secretan esa T3 y esa T4. Y después hay otras células que son las parafoliculares, que son las que secretan calcitonina, ¿sí? Que son las que están señaladas ahí con la flechita blanca. La calcitonina es otro hormona importante, pero las que vamos a ver ahora es T3 y T4. Bueno, y aquí tienen todas las funciones que hacen. Es impresionante lo que hacen estas hormonas. Son una genialidad porque miren todo lo que hacen. Regulan el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, esos nutrientes que veíamos cuando estudiamos sistema digestivo. Controlan el metabolismo de las células mediante la aceleración de la respiración celular. Y si se acuerdan que era la respiración celular, era cuando llegaba esa glucosa y ese oxígeno a las células, producía energía y se liberaba el dióxido de carbono y el agua. Súper importante, chicos, es fundamental para la vida esto. Participan en la regulación de la temperatura corporal. En el desarrollo, es decir, cuando estamos creciendo, participan en la maduración del sistema nervioso central, huesos, intestino. Y bueno, y en el adulto contribuyen al mantenimiento de todos los tejidos, ¿sí? Son muy, muy importantes estas hormonas. Y también tienen lo que se llama mecanismo de retroalimentación negativa que les conté recién con las glándulas suprarrenales. Es muy similar, ¿sí? Cuando nosotros, el hipotálamo, ¿qué produce? Produce la hormona liberadora de tirotrofina.
le manda la señal a la hipófisis. La hipófisis produce la tirotrofina, que es la TSH. La TSH va a la tiroides, a la glándula tiroides, y la tiroides que produce T3 y T4, ¿sí? Cuando yo tengo la cantidad necesaria de T3 y T4 que necesito, ¿qué hace mi cuerpo? Reacciona inhibiendo, ¿sí? Acuérdense que inhibir es como decirle al hipotálamo y a la hipófisis, ya está, no produzcas más ni TRH ni TSH porque yo ya estoy bien. Entonces, al inhibir la producción de TRH y de TSH, el eje es como que se corta y ya no produzco más T3 y T4. Por un tiempo, ¿sí? No es que esto pasa para siempre. No se produce por un tiempo. Bueno, y esto es simplemente para mostrárselas. Las glándulas paratiroides son unas pequeñas glandulitas que están... este esquema es de la tiroides y esos 4 puntitos que ven ahí en color amarillo, medio naranjita, son las glándulas paratiroides. Simplemente para que las conozcan, las glándulas paratiroides lo que hacen es secretar una hormona que se llama paratormona, que aumenta la calcemia, ¿sí? La calcemia es la concentración de calcio en sangre. Entonces, cuando yo tengo baja concentración de calcio en sangre, lo que hace mi paratormona es liberar el calcio de los huesos. Acuérdense que el calcio se almacena en los huesos. Entonces, lo almaceno, lo llevo a la sangre, y cuando tengo alta concentración de calcio en sangre, ¿qué hace mi cuerpo? Empieza a bajar, entonces se lo lleva el calcio empieza a depositarse en los huesos, ¿sí? Y esto es lo que hace la calcitonina, que la calcitonina, recuerden que la secreta la glándula tiroides. Esto es simplemente para que lo conozcan. Lo que nos interesa sobre todo es la T3 y la T4, ¿sí? Estas son fundamentales para que las conozcan. Bueno, sigamos. Acá tienen un esquemita que resume todo lo que les conté recién. Y esto es muy importante. Son enfermedades muy comunes, el hipotiroidismo y el hipotiroidismo. Hipo quiere decir poco, hiper quiere decir un montón. Hipotiroidismo es cuando se secreta poca hormona de T3 y T4, hipertiroidismo cuando se produce un exceso. Ambas son malas, ¿sí? Que yo produzca poco o que produzca un exceso es malo para el cuerpo, ¿sí? Porque genera un desequilibrio, esa homeostasis no está funcionando correctamente. Entonces, bueno, lo que se hace, obviamente se controlan ambas, pero por ejemplo, uno de los principales síntomas que se ve en el hipertiroidismo, cuando yo produzco un montón de T3 y T4, como esas hormonas están involucradas en lo que es el metabolismo de las grasas, de los hidratos de carbono, de las proteínas, yo metabolizo todo súper rápido, muy rápido. Entonces, uno de los síntomas que vemos por aquí es la pérdida de peso. Por el contrario, si yo produzco poca hormona T3 y T4, empiezo a metabolizar esos alimentos, todo lo que estoy consumiendo de forma más lenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumento de peso, ¿sí? Esto es uno de los síntomas. Después hay un montón de síntomas que obviamente no están buenos y que por eso es necesario controlar esta enfermedad, detectarla a tiempo. Por acá les dice bocio. El bocio es sería un estadio muy avanzado del hipertiroidismo, que es lo que sucede cuando yo tengo un exceso de yodo en mi cuerpo. Entonces pasa muchas veces en lugares donde el agua tiene mucho yodo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? La glándula tiroides empieza a aumentar de tamaño y seguramente, tal vez, han visto alguna foto o alguien que tiene bocio y tiene el cuello, está como muy engrosado, y es porque la glándula tiroides está excesivamente grande. Eso también es malo, ¿sí? Seguimos con el páncreas. Bueno, cuando dimos sistema digestivo, si mal no recuerdo, les conté que el páncreas tiene 2 funciones. Una en el sistema digestivo, que es la de producir el jugo pancreático, que participa en la digestión. Y la otra función es producir hormonas. Entonces, como hace estas 2 cosas, una es producir el jugo pancreático, que se libera a un tubo que conecta con el exterior, que es el tubo digestivo, y también produce lo que son hormonas, que ahora vamos a ver cuáles, se llama glándula mixta, ¿sí? Porque tiene esas 2 funciones. Bueno, el páncreas produce insulina y glucagón. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Participar en lo que es la regulación de glucosa en sangre. Acuérdense que la glucosa es el principal hidrato de carbono, es mi principal fuente de energía, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá?
Muy sencillo. Yo puedo tener un nivel bajo de glucosa o un nivel alto de glucosa. Acuérdense que si yo recién me levanto, no desayuné, hace horas que no como, mi nivel de glucosa va a estar bajo. Por eso necesito desayunar. Es muy importante desayunar. En cambio, cuando yo me comí una milanesa con papas fritas y me comí un super helado de postre, bueno, mi nivel de glucosa en sangre va a estar altísimo. Entonces, bueno, acá interviene el páncreas. O sea que tenemos que agradecerle al páncreas todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace mi páncreas? Cuando yo tengo el nivel bajo de glucosa, el glucagón, ¿sí? Es una hormona que la secreta el páncreas y lo que hace ese glucagón es, si ustedes recordarán, toda la glucosa que yo consumía y que mi cuerpo por el momento no la necesitaba, se almacena en el hígado, en forma de glucógeno, ¿sí? Que eran como muchas glucosas juntas, era una acumulación de glucosa en el hígado. Entonces, cuando mi cuerpo lo necesita, empieza a sacarle glucosa a ese glucógeno del hígado. Le empieza a sacar unidades de glucosa. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo tengo baja concentración de glucosa en sangre, el páncreas produce glucagón. Y el glucagón lo que hace es avisarle al hígado, le dice, che hígado, dame algunas glucosas para llevar a la sangre. Bueno, entonces pasa eso. Se restablece el nivel normal de glucosa. Por el contrario, cuando yo me comí esa milanesa con papas y el helado de postre, mi nivel de glucosa va a estar alto. Entonces, ¿qué va a hacer el páncreas? Va a producir insulina. ¿Qué hace la insulina? Baja un poquito la glucosa de la sangre, ¿sí? Toman la glucosa de la sangre de esas células y la guardan, obviamente. Entonces, ahí se restablecen también los niveles normales de glucosa en sangre. En resumen, la insulina baja los niveles de glucosa en sangre, el glucagón los sube. El glucagón, acuérdense, cuando recién me levanto, no desayuné, entonces es como que tengo esa reserva de glucosa en mi hígado por las dudas para estas situaciones y actúa el glucagón. Cuando yo me comí todo, actúa la insulina. Así que bueno, agradezcámosle al páncreas por actuar en esos momentos. Fíjense, acá otro dibujito. Está en portugués. Así aprendemos todos los idiomas de paso. Fíjense que acá tenemos el dibujito del hígado, que es eso que está allí en color marrón. Células beta y alfa son simplemente para que ustedes sepan que son dos células totalmente distintas las que producen el glucagón y la insulina. Las beta producen insulina y las alfa producen glucagón. En las personas que tienen diabetes, las células beta son las que no funcionan correctamente, pueden no producir nada de insulina o producir muy poca cantidad. Entonces, bueno, necesita ser reemplazada. Continuamos con las gónadas, testículos y ovarios. Estas gónadas producen 3 hormonas: testosterona, estrógeno, progesterona. Primero les quiero recordar, esto lo habrán visto hace mucho, igual no se preocupen porque esto lo vamos a ver en la unidad que sigue, que es sistema genital. Pero solamente para que se ubiquen, esto es un testículo, está dividido en lobulillos, ¿sí? 250 aproximadamente, y cada lobulillo contiene, como vemos aquí, los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son esos que están ahí todos enrolladitos color naranja, y también tiene células de Leydig. ¿Cuál es la diferencia? Las células de Leydig son las que nos van a interesar en este momento porque son las que producen testosterona, y los túbulos seminíferos son los túbulos donde se producen los espermatozoides. Es decir, los espermatozoides se producen ahí adentro, viajan por todo lo que es el epidídimo y todo el conducto deferente, y las células de Leydig, mientras tanto, producen la testosterona. ¿Cuáles son las funciones de la testosterona? En el embrión determina el sexo gonadal, es decir, durante el desarrollo embrionario, cuando el bebé se está formando, en el primer tiempo, es la que va a determinar que ese bebé tenga testículos, la testosterona. En la pubertad, características sexuales secundarias: el vello púbico, el engrosamiento de la voz, aumento de la masa muscular. En el adulto mantiene la espermatogénesis, que la espermatogénesis es la producción de los espermatozoides, y todo lo que son las características sexuales secundarias, es decir, las mantienen. Esto es simplemente para que vean ustedes un corto de un testículo en un microscopio, ¿sí? Fíjense, todos los túbulos seminíferos que están ahí son todos los tubitos. Igual esto no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante. Esas celulitas que ven ahí, acá, que están marcando este triangulito color blanco,
son las células de Leydig, las que producen testosterona. Bueno, y primero, les explico esto primero. Fíjense, también tenemos hipotálamo. ¿Qué produce el hipotálamo? Produce la hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Qué hace esto? Va a la hipófisis. La hipófisis produce la gonadotrofina, la adenohipófisis, acuérdense, hipófisis anterior. Entonces aquí lo que hace es estimular a los testículos para que produzcan testosterona, ¿sí? También producen dos hormonas, la adenohipófisis, que son la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, que estas son las que ustedes pueden encontrar como gonadotrofinas, ¿sí? La hormona folículo estimulante lo que hace es actuar sobre un tipo de células que son las que tienen que ver con el desarrollo de los espermatozoides, y la hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig para producir testosterona. Entonces, esta es la que nos va a importar más, la hormona luteinizante, que es la LH que ustedes ven ahí. Cuando el nivel de testosterona es el nivel adecuado en sangre, se produce una hormona que se llama inhibina, que esto es básicamente el mecanismo de retroalimentación negativa, que lo que hace es inhibir la producción de las hormonas del hipotálamo y la hipófisis. Esto es cuando tenemos una concentración adecuada o una concentración alta de testosterona. Ovarios, acá tenemos todo lo que es el ciclo ovárico, el ciclo de cómo se va formando los óvulos. Esto no se preocupen, lo voy a pasar medio rapidito, pero porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No es necesario que ustedes lo sepan ahora, es simplemente para que lo recuerden. Esto que ven acá es un ovario. Chicos, es re chiquitito, súper chiquito. No sé si se imaginaban que era mucho más grande, pero es muy chiquitito. Fíjense el tamaño de las manos. Los folículos, ¿sí? Que mejor vamos a volver para que lo vean bien. Los folículos son estos que están acá, que van madurando, fíjense en todo el caminito, y que adentro tienen ese ovocito que luego termina por liberarse y ser un óvulo. Cuando se desprende el óvulo, cuando se libera el óvulo, lo que queda del folículo se llama cuerpo lúteo, que es lo que se desecha, es decir, que no se degenera porque no nos sirve. Los folículos y el cuerpo lúteo, ambos dos, secretan estrógenos y progesterona. ¿Qué hacen? Caracteres sexuales secundarios en la mujer, ¿no? Estimula el crecimiento de células que recubren el útero, todo lo que tiene que ver con el endometrio, por ejemplo. Ayuda a preparar el útero para la implantación en el caso de que haya fecundación. Y junto a los estrógenos ayuda a mantener la función normal del útero y de las glándulas mamarias. Y aquí tenemos el eje, que es muy similar, prácticamente igual al del hombre. Hipotálamo, produce la hormona liberadora de gonadotrofina, le manda una señal a la hipófisis produce hormona luteinizante y folículo estimulante. Esos van a los ovarios y producen estrógeno y progesterona. Cuando tengo las cantidades suficientes, se inhibe a la producción del hipotálamo y de la hipófisis. Retroalimentación negativa. Esto que es el ciclo menstrual, no se preocupen porque lo vamos a ver después. Solamente quiero que le presten atención a esto, que son las concentraciones de gonadotrofinas y de las hormonas estrógeno y progesterona en sangre a lo largo de todo el ciclo. Fíjense que en el día 14, que es el día de la ovulación, tenemos un pico de hormona luteinizante, y de hormona folículo estimulante, que son las que produce la hipófisis. Y el estrógeno también se produce en un pico unos días antes de la ovulación.